Bueno, loquitos, bienvenidos ahora sí al segundo módulo, que es toda la parte más bien técnica de After Effects. Ya pasamos un poco la parte teórica, o sea, toda la parte más de texto. Así que bueno, ahora vamos todo lo que es práctica. Pero primero que nada, o sea, lo que vamos a ver en esta clase es más que nada la interfaz. ¿Sí? Que si bien al principio, cuando todos comenzamos, eh, apenas vemos la interfaz, es como chino básico. Entonces también es importante entenderla. Ya van a ver que no es tan difícil por ahí obviamente con la práctica, como siempre digo, eh, vas a poder manejar bien las herramientas eh, y saber dónde están. Obviamente todo se puede personalizar, pero desde un principio ya más o menos tenés un poco en cuenta, estás bien parado y ves y sabes, perdón, dónde están todas las herramientas para poder usarla y aumentar la productividad. Así que bueno, vemos ahora lo que es la interfaz. ¿Sí? Bueno, con lo primero que quiero comenzar es que hay que visualizar un poco cómo está formada la interfaz, qué partes tiene, bueno, dónde están las herramientas, todo. Pero yo quería comenzar primero con un dibujo, ¿sí? Quiero que te visualices, o sea, si tenés la posibilidad por ahí de ponerte a memorizar o estudiar, entre comillas, lo que es este dibujo, te va a servir de mucho, ¿sí? Eh, Básicamente así es el diagrama de After Effects, de la interfaz de After Effects. En la parte de arriba, bueno, ya vamos ahora a lo que es el programa en sí, pero bueno, van a ver los paneles, después debajo las herramientas, acá el proyecto y el control de efectos, bueno, la composición en sí, que acá es donde se ve todo lo que vamos haciendo. La parte, bueno, de los efectos, la parte de las configuraciones también están acá. A ver, hago una diferencia principal. Esto después obviamente se puede combinar todo. Pero la diferencia, porque capaz que ves acá, bueno, control de efectos y acá efectos. Básicamente acá en la parte de efectos es donde podés buscar los efectos, ¿sí? Donde está el panel de efectos. Pero acá en la parte de proyecto y la parte del control es donde manejas, ¿sí? Donde configuras los efectos. Porque por ahí capaz que vos pones, bueno, un efecto así, uno de los más conocidos, el efecto de relleno, que pinta o le da un color a un determinado objeto. Entonces, vos lo buscas acá en efectos y acá en control de efectos lo configuras. Elegí el color, elegí, bueno, el momento, lo animás, elegí el momento en el que querés que aparezca, etcétera, etcétera. Bien, y acá debajo, bueno, tenemos la línea del tiempo, la parte de las capas y cambios, y la línea del tiempo en sí. ¿Cuál es la diferencia? Que acá la línea del tiempo es donde van apareciendo las cosas que vamos cambiando, ¿sí? Donde están los keyframes, donde aparecen las capas, más bien la parte gráfica, ¿sí? Donde están todos. Y la parte de acá de las capas y cambios es donde agregamos las capas, agregamos los objetos y donde vamos haciendo las configuraciones. Básicamente sería como la parte de proyecto y control de efectos y la parte de línea del tiempo donde aparecen las capas y cambios cumplirían la misma función, ¿sí? Y acá estaría la parte gráfica donde vemos gráficamente qué es lo que vamos haciendo, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos a lo que es el programa en sí, ¿sí? Para que más o menos puedas ver a qué me refiero con esto. Así que bueno, cuando entres por primera vez al programa, te vas a topar con esto, ¿sí? Como puedes ver, bueno, en principio parece chino básico,
como decía hace un rato, parece chino básico que tiene un montón de letras, un montón de cuadros, todo. Eh, si alguna vez usaste Photoshop, alguna vez usaste Illustrator, o bueno, el mismo Adobe Premiere, hay algunas cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, bueno, acá toda la parte esta de efecto y de las configuraciones, las ventanas de configuraciones, que te he mostrado recién en el dibujo, eh, son parecidas a lo que es Photoshop, bueno, Illustrator, o sea, tienen básicamente las mismas funciones, ¿sí? Obviamente está distribuido de otra manera, pero las funciones son las mismas. Bueno, comenzamos primero por lo básico. Acá, bueno, los paneles, los típicos paneles, bueno, de archivo, editar, composición, bueno, acá capa, efecto, bueno, acá están los efectos que ya más adelante claramente los veremos. Bueno, animación, esto más que nada para algo más avanzado, ya cuando haya que hacer una animación en sí, están todas las opciones acá, ¿sí? Bueno, ver que esto también se lo usa mucho para el tema organización. Yo generalmente lo uso por ahí para, bueno, con el tema de las guías, bueno, las cuadrículas, todo eso, como para organizarme y ver mejor que esté todo más prolijo, ¿sí? Bueno, la parte de ventana, acá también, bueno, hay un montón de opciones que esto, de acá podés ir configurando lo que son los distintos paneles, las distintas ventanas. Esto ya más adelante, ya cuando veamos lo que son los espacios de trabajo, lo vamos a poder configurar mejor, ¿sí? Pero por ejemplo, la opción de alinear, ¿sí? Se agrega y ahí están, bueno, un montón de opciones. Pero bueno, básicamente más de lo mismo, o sea, desde archivo agregás, o sea, un panel de opciones común y corriente como el de cualquier programa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que hablábamos recién, que es el segundo panel, ¿sí? El panel de las herramientas. En que está el panel ahí de la parte de paneles. Hablábamos de las ventanas, bueno, de las configuraciones, archivo, editar, todo. Y en la parte de herramientas, que es esto, ¿sí? La parte de estas herramientas. Y ahora que, bueno, ya que puedo crear, a ver, una composición cualquiera. Ya después vemos cómo se crea la composición. Obviamente, tranquilo, lo creamos y lo vemos bien. Pero, por ejemplo, acá en la parte de herramientas está todo, ¿sí? Parte de inicio, la herramienta de selección, de mano, herramienta de zoom. Bueno, estas herramientas son más que nada para las capas 3D, ¿sí? Bueno, órbita, alrededor del cursor, todo, moverse en panorámica, bueno. De ahí la parte de rotación, la parte del punto de anclaje, ¿sí? Bueno, acá es con la parte de las capas de formas, que claramente habrá una clase dedicada a eso porque son muy importantes. Bueno, acá el tema de la pluma. La pluma es parecido a Photoshop y a Illustrator. Parecido. Es lo mismo. Eh, y bueno, lo mismo que la parte de los textos, ¿sí? Pero por ejemplo acá en las capas de formas, bueno, tenemos rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella. Entonces por ahí yo lo selecciono, ¿sí? Aprieto y arrastro y se me genera una capa de formas, ¿sí? Eso, a ver, esto estoy mostrando como una prueba porque ya lo vamos a ver bien en la clase de capa de formas, ¿sí? Pero bueno, acá crea, ¿sí? Y acá está lo que decíamos, lo que mostramos recién, bueno, en la línea del tiempo vendría a ser esta, que es donde está la parte gráfica, ¿ves? Donde se ve todo. Y en la parte de acá, donde aparecen y configuramos cada capa. Que bueno, eso ahí lo vemos. Bueno, a ver, elimino eso. Y bueno, está la parte de pluma, texto.
la parte de pincel, bueno, el tampón de clonar, el borrador, todo. Que esto básicamente es lo mismo que en las otras aplicaciones de Adobe, ¿sí? Bueno, después está esto de rotoscopía, que también ya lo veremos después. Es un poco más avanzado. Lo vamos a ver así como algo muy al pasar, porque ya son técnicas más avanzadas, claramente. Y bueno, y la parte de la posición de marioneta, que también es para animación, ¿sí? Después, bueno, la parte de relleno, ¿sí? Que por ejemplo acá que creamos la capa de forma, en la parte de relleno podemos configurar el color, ¿sí? El color, bueno, el trazo, si tiene trazo. Acá es importante porque también me pasaba al principio que no distinguía por ahí estas opciones, ¿sí? Que la vamos a ver más avanzada también en la clase de capa de forma, pero bueno, está en la parte de los colores, ¿sí? Son opciones que ya iremos viendo. Lo mismo pasa con el trazo. Cuando activamos los trazos, que serían como los marcos, ¿sí? Bueno, de acá también lo podés configurar. ¿Mm? Bien. Básicamente esas son bueno, a ver, acá también están otras opciones, ¿sí? Que se pueden agregar, que también se las agregan de acá. Pero bueno, hay muchas opciones acá del panel de herramientas que están acá también en la parte de configuración de las capas, ¿sí? Bien. De acá, bueno, van a ver también, bueno, la parte de trazado de curva también, que eso ya lo vemos más adelante. Y les va a aparecer todo lo que es los distintos espacios de trabajo. Acá, mientras cada uno va, o sea, mientras vayas armando tus espacios de trabajo, te van a ir apareciendo acá, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo varios con los cuales uso, ¿sí? Dependiendo de la situación, claramente, porque por ahí se me hace más cómodo, eh, capaz que, a ver, tenga que hacer algún video o alguna edición en horizontal. Entonces tengo un espacio de trabajo dedicado para la parte horizontal, y así con la edición de los reels. ¿Ves? Por ejemplo, acá en este es para reel directamente, ¿sí? Entonces yo ya lo tengo configurado y lo armo para reel. Pero bueno, básicamente eso es el panel de herramientas, ¿sí? Ahora vamos a lo que es la parte de proyecto y de control de efectos, ¿sí? Que bueno, está acá a la izquierda. Que bueno, como ves, ya cuando creamos la composición, la parte de proyecto, acá, en esta, justito debajo del nombre, o sea, del menú, está toda la información del proyecto en sí, ¿sí? Por ejemplo, bueno, qué dimensiones tiene, cuánto dura, cuántos frames por segundo, todo. Eh, Todo esto claramente se lo puede desacoplar, se lo puede acoplar de nuevo, todo bueno. Como dije al principio, es todo personalizable. Obviamente esto ya depende de cada uno, cómo le gusta, qué es lo que quiere hacer, o sea, cómo lo quiere organizar, todo, ¿sí? Pero bueno, hay muchas opciones, ¿sí? Se cierra todo el grupo. Obviamente este grupo se lo puede sacar y llevar a otro lado. Eso ya lo vemos en la clase específica de espacio de trabajo, ¿sí? Pero bueno, en la parte de proyecto acá, como te decía, aparecen las opciones, o sea, los detalles del proyecto, ¿sí? Si agrandamos un poco, también se lo puede ver acá. Y acá te van a ir apareciendo todas los archivos que vas importando, ¿sí? Acá es como la lista, como decir, bueno, el proyecto es tal. Y acá está la lista de todos los archivos y las posibles capas que vayas creando para poder agregar a la línea del tiempo, ¿sí? Básicamente es la zona donde se organiza y se importa todo el material necesario para las composiciones. Por ejemplo, no sé,
video, audio, gráficos, los mismos objetos nulos, que bueno, ya lo veremos después más adelante que son, lo mismo que los sólidos, todo aparece acá, ¿sí? En la parte de proyecto. Y después está la parte de control de efectos, que bueno, acá no hay nada porque no agregué ninguno, pero era, como decía recién, por ahí de pasar de la parte de los efectos, que son estos, que bueno, ahí lo vemos. Cuando se los pasa acá, se los pasa a la parte de control de efectos. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hacer de nuevo una muestra rápida. Por ejemplo, yo tengo la capa de formas acá, creada. Entonces, ves que me cambia. Yo selecciono la parte de capa de formas y voy a control de efectos. Y acá puedo agregar. Bueno, a ver, lo hago porque ese es un plugin. Lo hago desde acá. Entonces agrego relleno. A ver qué se me abre. Está. Agrego relleno. Y se me cambia el color. Entonces de acá lo modifico. ¿Sí? Puedo cambiar el color de acá. Que sería básicamente para las capas de forma parecido a usar el panel de herramientas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia con este relleno? Que pinta todo hasta el trazo. Entonces, como digo, bueno, lo vas modificando de acá, ¿sí? Cualquiera y queda ahí, ¿sí? Por ejemplo, de acá se le puede bajar la opacidad y bueno, ya hay otras opciones, ¿sí? Pero básicamente de acá se maneja todos los efectos, ¿sí? Ya más adelante veremos cuáles son los efectos o cómo se los puede modificar, pero quería que veas más o menos cómo era su interfaz, ¿sí? Bien, entonces, esta es la parte de control de efectos, la parte de proyecto, y bueno, acá está la parte de composición. Acá es donde, como vi recién, donde sale todo lo que vamos editando, todo lo que vamos creando. Y acá hay un par de mini panel de herramientas, ¿sí? Que no, por ahí yo no las uso a todas, ¿sí? Algunas nomás, porque hay algunas que son para cuestiones específicas, ¿sí? No es tanto para todos los proyectos en general, sino más que nada para cuestiones específicas. Pero por ejemplo, bueno, como para que más o menos tengan en cuenta, acá definís la situación, o sea, definís el porcentaje que querés que se vea, por ejemplo, un 100% y se agranda, no sé, ajustar y se ajusta la pantalla, ¿sí? Después, no sé, querés verlo a un 800% y se agranda y así es como un zoom. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos con, bueno, creemos un texto. A ver, texto. Sí. Entonces creamos. Y por ahí, yo capaz que no lo veo. Entonces digo, bueno, lo acerco al 100% para verlo mejor. ¿Sí? Lo mismo, esto se lo puede hacer manteniendo apretado Alt y la ruedita. ¿Sí? Si yo me acerco, hago la ruedita para arriba, se acerca, si abro la ruedita para abajo, se aleja. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ajustamos. Otra opción también que acá está toda la parte de a qué resolución se muestra la animación que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo quiero de resolución completa, me va a mostrar todo lo que voy armando a la mejor resolución. Pero ¿a qué conlleva eso? A un mayor uso de la computadora, o sea, de los recursos de la computadora. A ver si se lo ve bien. Por ejemplo, acá este es un buen ejemplo. Acá está, yo lo tengo a 200% en resolución completa, ¿sí? Pero si no tengo la memoria de mi computadora, no me permite tanto a reproducirlo a resolución completa,
me va a demorar, ¿sí?, en reproducir la animación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo bajo a resolución cuarto. A ver, no te asustes porque en un principio, o sea, está bien, se pixela acá, pero justamente le quita la resolución a la animación en tiempo real para poder reproducirla a una velocidad normal. Entonces, por ejemplo, yo animo, ¿sí?, animo el texto y se me reproduce acá medio pixelado, pero a la hora de yo renderizarlo, a la hora de exportarlo, tranquilo que se va a exportar en la resolución completa, o sea, en la mejor resolución o la resolución que nosotros le digamos. ¿Sí? Pero básicamente acá lo que controla es la parte del pre-renderizado para poder reproducirlo acá, para poder ir viendo en tiempo real, básicamente. ¿Sí? Bien. Bueno, de ahí tenemos algunas opciones, ¿sí?, que no son muy usadas. O sea, yo solamente uso, por ejemplo, la parte esta de mostrar como la transparencia, por ahí cuando hago eh, cuando uso algún archivo PNG que no tiene fondo, entonces yo al agregarlo acá, capaz que lo agrego, y al ser negro el fondo, no distingo si está o no sin fondo. Entonces, conmuto acá, y acá se ve estos cuadraditos, es la transparencia. Entonces, esto no es nada, es como si estuviese al aire, como si no hay nada, ¿sí? Entonces ahí lo activo y bueno, y si está desactivado se desactiva, ¿sí? Bueno, de ahí esta parte siempre la dejo activada, no hace mucha diferencia. Esto es más que nada también cuando usamos perdón, las máscaras, ¿sí? Que bueno, ya veremos después más adelante cuando en la clase de máscaras. Eh, de ahí, por ejemplo, la parte, bueno, esta de región de interés, que es cuando eh, hay usamos alguna composición grande que ocupa grande espacio y queremos que solo nos ocupe una parte de esa composición, marcamos región de interés y solo se va a ver esa parte. Y después, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir a la parte de composición, recortar composición según región de interés y se recorta y queda solo esa parte, ¿sí? O sea, la composición queda al tamaño y a la resolución que le damos con la parte de la región de interés, ¿sí? Bien, con eso se activa y se desactiva. Y bueno, lo que sí uso bastante, es la parte de la cuadrícula y las guías. ¿Qué es esto? Cuando yo pongo acá en márgenes seguros para título y acción, ¿qué es lo que me da? Una especie de rectángulo en donde me define la mitad, ¿sí?, en vertical y la mitad en horizontal, ¿sí? Básicamente, cuando trabajamos para las redes sociales, es como decir el espacio permitido, o sea, ¿sí?, el espacio correcto, el espacio seguro, ¿sí?, es dentro de este cuadrado, del cuadrado más chico, ¿sí? Porque bueno, acá ya están los bordes, todo. Entonces, yo lo que generalmente hago acá es tomar de referencia estas líneas, ¿sí?, estas que son las del medio horizontal y las del medio vertical, para saber que estoy a la altura, o sea, que estoy bien posicionado, ¿sí? Entonces, ahí este más, te hace dar cuenta que este es el medio de la composición, ¿sí? Bien. Y de ahí, bueno, tenemos ya opciones más que nada de colorización, de exposición, o sea, o sea, son más avanzadas, ¿sí? Para opciones más específicas. Bueno, hola de nuevo y acá retomamos la segunda parte de la clase de interfaz. Así que vamos nomás.
Bueno, de ahí esa es la parte de composición. Y ahora pasamos a la parte de los efectos y los paneles de las configuraciones en sí, ¿sí? Acá, bueno, está un poco desordenado, pero generalmente esto dentro de todo es lo que sale cuando por primera vez abrís el programa, ¿sí? Bueno, está la parte del panel de previsualización, que bueno, es cuando reproducís, ¿sí? Ves que va reproduciendo. Obviamente como no está nada animado no se reproduce, pero de acá lo va reproduciendo. Por ejemplo, retrocedes un fotograma o vas al principio de la composición, vas al final de la composición, con este adelantado un fotograma, ¿sí? Bueno, de acá está bueno porque podés elegir el método, ¿sí? El método abreviado o la tecla con la cual das inicio a la previsualización. Por ejemplo, que es lo normal, que está la barra espaciadora, ¿sí? Es lo más común que se usa, que le das a la barra espaciadora y te empieza a reproducir lo que estás animando, ¿sí? Esto obviamente lo puedes cambiar después, mayúscula, el cero del teclado numérico, o sea, eso lo vas cambiando, eso es totalmente personalizable, ¿sí? Bueno, acá te incluye cuando previsualizas, te da la opción de incluir el sonido o no. Bueno, la opción de incluir el video, la imagen. Capaz que por ahí yo lo saco y reproduce solamente el sonido. Bueno, acá te dice si muestran las superposiciones, bueno, los controles de capa, todo son cosas más, un toque más avanzadas, ¿sí? Bueno, la parte de almacenar en caché antes de reproducir, ¿sí? Que si yo le doy, tiene que esperar que esta barrita verde se complete para recién reproducirme. En cambio, por ejemplo, si yo le saco y le doy barra espaciadora, me empieza a reproducir, ¿sí? En cambio, si yo le doy acá y le doy barra espaciadora, ahí tienes que esperar. Obviamente acá ya está completa, o sea, porque está bien, se cargó para poder reproducirla. Pero, por ejemplo, si hubiese muchas capas y la computadora tiene que cargar la composición para reproducirla, no me la reproduciría hasta que se complete esta barrita verde, ¿sí? Entonces, bueno, esos son como opciones por ahí más de personalización, un poco más avanzadas, ¿sí? Pero básicamente en la parte de previsualización, eso es lo más básico, o sea, lo que se usa. Bueno, en la parte de información, acá hay información de la composición, ¿sí? De los colores, todo. La parte de audio, ¿sí? Cuando tiene audio lo puedes subir, lo puedes bajar. Bueno, acá este no tiene audio. Pero cuando tenga audio la composición, ya acá lo cargas, lo subís, lo saturas un poco, ¿no? ¿Sí? Son más que nada configuraciones de audio, ¿sí? Bien, de ahí pasamos a la parte de efectos y ajustes preestablecidos, que acá salen todos los efectos que hay. Ya lo iremos viendo de a poco. La parte, bueno, de bibliotecas, que acá también es como vas agregando así tus recursos que usas generalmente, por ejemplo, y para no tener que buscarlos todo el tiempo, los agregas acá y acá lo pasas. Ya después también veremos algunas funciones de las bibliotecas. Y bueno, y la parte de carácter, que es básicamente como si fuese Photoshop, como si fuese cualquier programa, ¿sí? De texto, el mismo Office. Por ejemplo, acá lo seleccionamos, bueno, le aumentamos el tamaño, la separación de caracteres, todo, ¿sí? Bueno, acá el trazo, ¿sí? Y bueno, ya opciones más generales de texto, ¿sí? Pero todo eso se lo ve en carácter. Y bueno, pasamos a la parte de párrafo, que bueno, esto es cuando tengamos un párrafo, ¿sí? A ver, por ejemplo, tenemos esto. Si yo le doy párrafo para acá, se mueve para la izquierda, al centro, bueno, a la derecha. Sí, bueno, esto es para justificarlo todo.
Bueno, y ahí está la opción de rastreador, que esto también es algo como más avanzado, más, se lo usa mucho en los efectos visuales, que es para traquear más que nada un video y poder ponerle objetos encima, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y la parte de alinear, que es más que nada cuando tenemos el... hay que alinear el texto en la composición, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá centro, el punto de anclaje, siempre para alinearlo al centro, recuerden siempre tener el punto de anclaje en el medio, que ya lo veremos cómo hacerlo, pero bueno, como para tenerlo en claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo seleccionada esta capa y le doy centro, centro y se me ajusta al centro. A ver que saco este de abajo y se me ajusta al centro, ¿sí? Entonces, más que nada, bueno, eso es la parte de alinear, ¿sí? Bueno, y acá está la parte de composición, ¿sí? O sea, donde están las composiciones, la parte de la línea del tiempo, que hay dos opciones. La línea del tiempo en donde, como ves, van apareciendo todas las cosas del proyecto, ¿sí? Acá, y acá están las propiedades de cada uno, ¿sí? Bueno, acá sale el tiempo, por ahí yo muevo y se ve el tiempo en segundos, se ve el tiempo también en frames. Esto lo puedes cambiar presionando la control y el clic, ¿sí? Clic izquierdo. Acá ten en cuenta que son milisegundos, segundos, minutos y horas. Esa es como la distribución del tiempo, ¿sí? Entonces, esto lo vas modificando. Bueno, aquí están todas las opciones. La opción para ver o no ver la capa. La opción de sonido, que bueno, estos no tienen sonido, pero de acá los puedes ir activando o no, los que tengan sonido. Por ejemplo, esta opción es interesante. A ver, tengo las dos capas. Pasa por ahí cuando tenés muchas capas que querés modificar una. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a este puntito y le das, por ejemplo, yo quiero ver solo la capa de texto. Entonces le doy y me elimina, o sea, me oculta el resto de capas menos la capa de texto. ¿Sí? Entonces ahí la desactivo y se ve todo de nuevo. Yo quiero ver solo la de arriba, le doy y solo me deja esa capa y puedo ver esa capa exclusivamente. ¿Sí? Bien, y bueno, y esta capa, la de bloquear, la bloqueo y no la puedo mover. Por ahí generalmente se usa cuando a una capa ya le hice todas las modificaciones y no quiero volver a modificarla, entonces la bloqueo. O la otra opción también es con esta, con la de ocultar. ¿Sí? Yo oculto acá, activo esto y se sale. Entonces sigo viendo acá en la composición, pero no la veo en la parte de las configuraciones de las capas. ¿Sí? También como para tener un flujo de trabajo más ordenado. ¿Sí? Bien. Bueno, ya acá se ven los colores, ¿sí? Los colores de cada capa, que lo podemos ir cambiando. ¿Sí? Naranja, bueno, eso también para guiarnos. Porque, por ejemplo, acá, capaz que hay muchas capas, entonces yo me ubico. Todas las capas rojas pertenecen a tal animación o quiero hacer tal cosa, pertenecen a tal categoría, ¿sí? Y las capas verdes a otra. Entonces, eso lo vemos acá en la línea del tiempo. ¿Sí? Bueno, acá los números, enumera las capas, el nombre de cada capa, que esto obviamente lo podemos cambiar. Por ejemplo, capa 1. ¿Cuál es la diferencia? Eh, por ahí cuando vamos agregando, por ejemplo, agregamos un video o una imagen, eh, el archivo de origen, ¿sí? Va a tener un nombre, pero el archivo en la línea del tiempo va a tener otro, que ahí sería como el nombre de origen y el nombre de la capa, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, a ver, agregamos acá
una imagen, ¿sí? Entonces, el nombre de la capa y el nombre de origen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Nombre de la capa, yo acá capaz que le cambio y le pongo, no sé, foto. Entonces, el nombre de la capa cambia, pero el nombre de origen sigue siendo el mismo, ¿sí? En todo caso, si yo quiero que esto cambie, lo puedo cambiar directamente desde acá. Para cambiar el nombre es seleccionar la capa, doy Enter, te da la opción de cambiar de nombre. Entonces yo le pongo acá foto 1. Entonces ahí cambia el nombre de origen, ¿sí? Y el nombre de la capa. Pero el nombre de origen, si querés cambiar el nombre de origen, lo cambias desde la parte de proyecto, ¿sí? Si quieres solamente cambiar el nombre de la capa como para identificarte por un momento, lo cambias desde la línea del tiempo, ¿sí? Bien. Borramos esto. Ahora sí, están estas opciones. Bueno, las repasamos rápido, después la vemos más profundo. Está, bueno, la opción de ocultar, ¿sí? Con esto ocultamos y la activamos de acá. Se ocultan, pero se siguen viendo, que la vimos recién. Esta opción, la de vectorizar, generalmente pasa por ahí cuando traemos un archivo, ¿sí? Que lo bueno que tiene After Effects que transforma los archivos en vectores, ¿sí? Algunos archivos específicos, los que tengan la posibilidad de transformarse en vectores, los transforma en vectores con esto, ¿sí? Con esto activado obviamente, y no pierden calidad, ¿sí? Cuando los queremos modificar no pierden calidad y no se pixelan. Bueno, por ejemplo acá lo dejé en cuarto, pero si lo ponemos en completo, ven que no se pixela. Entonces esto sería un vector, ¿sí? Bien. Bueno, después la parte de la calidad de muestra, que no se usa mucho, siempre generalmente quedan así. Estas señales que cuando tiene un efecto aplicado a la capa, te aparece acá, ¿sí? Bueno, la parte de fusión de fotogramas, que tampoco se usa mucho. La parte que estas la vemos más que nada en las animaciones, ¿sí? El movimiento, el desenfoque de movimiento, que cuando se mueve, por ejemplo, a ver, yo lo muevo desde acá hasta acá. Entonces, un poquito más rápido para que se note la diferencia. Entonces yo lo muevo de acá hasta acá. Si le pongo la parte del desenfoque de movimiento, ve que se mueve. Tiene ahí un pequeño desenfoque de movimiento que le da justamente esa sensación. ¿Sí? Para eso sirve esto, ¿sí? Son como las pequeñas pelotitas. Bueno, de acá con esto señala si es una capa de ajuste o no. Y bueno, y acá te lo marca en capa 3D, que eso también ya lo veremos más adelante. Le da distintas orientaciones como en 3D, pero de acá se lo activa y lo desactivas con eso, ¿sí? Bien, ahí borramos esto. Bueno, y aquí están los modos: superponer, añadir, todo normal para el momento de usarlo, ¿sí? Está acá. Bueno, de acá en la parte te señala, por ejemplo, si quieres conservar transparencia, todo. Con esto, con los mates de seguimientos, ya también pertenece a las máscaras, pero por ejemplo, lo puedes usar para hacer una máscara en otra capa, todo, ¿sí? Y bueno, en la parte de seguimiento, que quiere decir que, por ejemplo, yo quiero que esta capa siga la de arriba, entonces la vinculo, ¿sí? Cada vez que mueva, se mueve la de arriba. Todo eso desde acá, ¿sí? Bien. Bueno, de acá está el panel, el editor de gráficos, que eso también ya lo veremos. Y acá está la línea del tiempo, ¿sí? A ver que por ejemplo, con estos botones de abajo puedes expandir o contraer algunas opciones y se eliminan para que se agrande también la línea del tiempo, ¿sí?
Entonces, bueno, acá está la línea del tiempo. Acá ven los segundos. Todo lo puedes ir moviendo con el clic apretado, ¿sí? Lo vas moviendo. Y bueno, y algunas opciones también que se usan generalmente son la B larga, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta barrita te muestra la parte del video que querés que renderice y que querés que reproduzca en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si yo digo quiero que me reproduzca desde el segundo 10 hasta el segundo 20, por ejemplo. Le doy a la B larga para que me lo corte ahí y a la letra N del teclado. Entonces, obviamente esto se lo puede hacer también así, ¿sí? Arrastrando. Entonces, cuando reproduzca solamente me va a reproducir este tiempo, ¿sí? Entonces reproduce solamente esos 10 segundos. Y cuando termine, vuelve a iniciar en el tiempo que yo le dije, ¿sí? Entonces también como una forma de mejorar, digamos, el flujo, ¿sí? Por ahí ayudar a la computadora que no gaste tanta memoria. Bien. Entonces, bueno, con esto dejamos así. Por ejemplo, para volver a que la barrita esté en todo ocupe toda la composición, dentro de la barrita, doble clic y se agranda de nuevo, ¿sí? El chico, doble clic, se agranda de nuevo, ¿sí? Bien. Bueno, de ahí básicamente, por ejemplo, o sea, lo más común que se usa, ¿sí? Para trabajar. Y bueno, y de acá la parte de las capas la podemos achicar, ¿sí? La podemos achicar también. Uno de los atajos de teclado que uso generalmente, que son de los que más uso, es para cortar la capa. Por ahí puede pasar que no sé. Yo quiero que me dure hasta acá. Y no quiero estar así reduciéndolo, ¿sí? No quiero estar moviendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Control Shift D y se me corta, ¿sí? Y elimino la de arriba con suprimir, ¿sí? Pero básicamente, bueno, eso era más que nada para mostrarte lo que es un poco la interfaz. Ah, obviamente, antes que me olvide, algunos datos, algunos consejitos. Que falta acá también la ventana de cola de procesamiento. Y acá básicamente es cuando estamos por renderizar, perdón, agregamos, esto ya lo veremos en la clase de renderizado, pero agregamos todo y ahí se renderiza, ¿sí? Y bueno, acá están las opciones de crear carpeta, en la parte de, volviendo a la parte de efectos, de control de efecto y de proyecto, las opciones que son las que más se usan de crear carpeta y de crear una nueva composición, ¿sí? Acá te quiero una carpeta, ¿sí? Y te puede crear la composición con esos botones. Y bueno, y la parte de eliminar, eliminar los proyectos para abrir las configuraciones de los proyectos, ¿sí? Y bueno, y con este se importan los archivos, ¿sí? Bien. Pero bueno, más que nada era mostrarte un poco así la interfaz de lo que es el programa. Que ahora al principio capaz que puede ser un poco denso, un poco complicado, por ahí chino básico, como decíamos, pero ya a medida que vas teniendo práctica, ya vas a ver que no es tan así, ¿sí? Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.